Mientras estudias, no hay necesidad de buscar la unión con Dios, porque el estudio es una de las formas más sublimes de unirse con Él. El autor de la cita con la que empezamos este capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flores, atribuida al rabino Jaim Ben Isaac de Boloshim, moralista y talmudista ortodoxo de origen bielorruso. Nuestro invitado de hoy, como ya lo podrán ver en pantalla, amables seguidores de esta serie, estamos hablando del doctor Mario Javier Sabán. Es un estudioso y maestro de Kabbalah. No sabemos en realidad si es que es hincha de Boca o de River, pero lo que sí estoy 100% seguro es que es más argentino que el mate. Hoy mismo está residiendo en la ciudad de Barcelona, España. Doctor Sabán, qué privilegio tan grande contar con su participación en este capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor. Gracias, Juan Carlos. La verdad que un placer muy grande. Yo la verdad que ya bien no sé qué soy, porque hace 20 años vivo en Barcelona, así que con mis amigos catalanes soy catalán. Por otra parte, me siento también muy español y por otra parte también argentino, con lo cual al final yo creo que con los años uno va siendo, bueno, un ciudadano del mundo, ¿no? Y la verdad que es un privilegio ser entrevistado por usted y espero que, bueno, que esto pueda llegar a aquellos que puedan oírlo, que puedan meditarlo, que estas palabras puedan llegar al cerebro y al corazón, porque no solamente las palabras tienen que llegar al cerebro, también tienen que llegar a las emociones, tienen que llegar al alma, ¿no? Entonces a veces tenemos que estar atentos a comunicarnos con el alma. Es muy difícil comunicarse con el alma, pero vamos a intentarlo. Muchísimas gracias, doctor Sabán. Le habíamos anticipado ya a nuestro invitado que tenemos el primer segmento dentro de nuestra programación y se trata del brindis virtual. Así es que, doctor Sabán, me gustaría mucho, haciendo concordancia a la cita con la que empezamos nuestro espacio de diálogo, proponerle un brindis virtual y bueno, pues que seamos capaces de unirnos al Creador en este momento porque justamente vamos a estudiar algo que tiene que ver con sus principios y reglas universales. Doctor Sabán, a su salud, por favor. Igualmente, igualmente. Tenemos que brindar con vino, pero tenemos agua. Así que bueno, no importa, no hay problema. Brindamos con agua. Salud. Salud entonces. Porque es muy necesario que vayamos conociendo cuál es el verdadero concepto de lo que es una entrevista, su dinámica, su esencia, su chispa. Se trata de un ameno diálogo sin rodeos, entre amigos, pero sobre todo intercambiando aprendizajes con algo de humor, eso sí, tratando temas de la actualidad. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa al que llamamos Entrevistados con Juan Carlos Flores. Doctor Saban, siendo la Kabbalah el nivel más alto de estudio del misticismo judío y comprensión de las leyes que operan en el universo, ¿por qué esta ciencia estuvo tan oculta para la humanidad a lo largo de la historia y justamente en esta temporada es donde está habiendo un despertar de las conciencias por conocer esta sabiduría tan ancestral? Bueno, en primer lugar, en realidad podríamos decir que estuvo oculta porque durante muchos siglos hubo un gran analfabetismo por parte de la gente. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que la gente tenía un promedio de vida muy bajo. Estamos hablando que la gente en la Edad Media moría entre los 40 y 45 años como máximo. Grandes cabalistas, de hecho, murieron muy jóvenes. Isaac Luria murió a los 38 años, Abraham Abulafia murió anciano, con 52 años, que ya era bastante grande para la época. Con lo cual, ¿por qué se mantuvo en secreto? Bueno, indudablemente hay muchos factores. El primer factor de mantenerlo en secreto es que no todos tenían el conocimiento profundo para acceder a este nivel, a esta capacidad. Había que meditar sobre el universo, habría que estudiar, había que tomar, había que dedicarse. Y la gran mayoría de los seres humanos durante muchos siglos estuvieron dedicados, por supuesto, muchísimo más a la supervivencia económica, a la supervivencia biológica, como todavía lamentablemente sucede en muchos sitios del mundo. En consecuencia, había un grupo, podríamos decir, casi de privilegiados, de personas que tenían la capacidad, que tenían la sensibilidad
y que eran muy pocos. En las juderías probablemente eran 1 o 2 personas, 3. Abraham Abulafia a veces habla que llegó a tener 6 o 7 alumnos, que no todos le entendían, que no todos le comprendían. Es decir, que era muy difícil exponer estos temas en público porque la gente no tenía un nivel de alfabetización tan avanzado. Y así sucedió a lo largo de muchos siglos, ¿no? Imaginemos que todavía en el siglo XIX la mayoría de la gente en Europa todavía tenía grandes porcentajes en Europa de analfabetismo. A pesar de esto, en las juderías había una gran alfabetización, dado que en el mundo judío siempre el estudio y, como sabemos, para llegar a los 13 años y pasar a la mayoría de edad, la persona tiene que saber leer y escribir. Estamos hablando, lamentablemente, en aquella época solamente de los hombres, luego en el siglo XX se incorporan también las mujeres, pero básicamente el problema de mantenerse en secreto la Kabbalah, yo le diría, es que no estaban dadas las condiciones para que la cábala se difundiera. Y a medida que la tecnología y la vida económica dio la oportunidad, por ejemplo, con la imprenta, hubo un gran renacimiento de la cábala, ¿no? Todo hasta la época de la imprenta se tenía que escribir a mano, entonces los manuscritos era muy difícil, había que copiar cada manuscrito de cada cabalista. No iban a una imprenta y lo imprimían, esto sucedió a partir del 1500, en el siglo XVI. Con lo cual, a partir del siglo XVI, empiezan a circular de un modo mucho más rápido los elementos de la cábala y de ese modo comienza la posibilidad de que más personas puedan acceder a este tipo de conocimiento. Perfecto. Doctor Saban, muchos especialistas están hablando que estamos viviendo justamente en la temporada plena de la redención de los tiempos, pero ahora mismo estamos viendo que en la gran mayoría de países del mundo entero se está legalizando cosas como el aborto, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. También se está legalizando el consumo de sustancias estupefacientes o drogas, lo que se les conoce también. Entonces, doctor Saban, a mí me llama la atención mucho esto. ¿Cuál es la verdadera época de redención en la que estamos hablando? ¿Qué nos dice la Cábala acerca de esto? El tema es, la cábala no tiene, aunque por supuesto, los grandes cabalistas trabajaron la cuestión moral, pero la cábala habla más sobre el tema de la estructura y cómo el alma se comunica con la divinidad. Nosotros no podemos conocer el camino de cada una de las almas, es decir, nosotros no podemos juzgar el camino de cada una de las almas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla en términos de la moralidad, porque cuando se habla de moral uno puede estar juzgando al otro, al camino del otro. Entonces nunca podemos saber el camino del otro cuál es. Eh, los caminos que a veces parecen negativos terminan siendo positivos y los positivos terminan siendo negativos, ¿no? No necesariamente alguien que no pase por situaciones negativas va a tener una conexión. Por lo tanto, yo el tema moral lo dejaría aparte porque yo no conozco y nadie conoce, solamente el alma humana conoce el camino que tiene que recorrer. Y en el camino que tiene que recorrer hay aprendizaje y hay experiencia personal. Entonces, cada alma recorre un camino dentro de la vida. Ese camino que recorre el alma no puede ser juzgado ni por usted ni por mí, porque por eso existe Dios, que es el que al final nosotros sabemos que es el que juzga el camino de todas las almas. Y con lo cual nosotros sabemos que en cada camino existe luz, existe divinidad, existe Dios en cada camino. Por lo tanto, entrar en cuestiones morales sobre qué opina una persona con respecto a tal o cual cuestión es entrometerme en la vida privada del alma que tiene un camino determinado y que por lo tanto yo no puedo en ese camino juzgar el camino de otro alma. Es decir, yo no puedo, esto claramente, bueno, a lo largo de toda la historia de la Kabbalah se puede comprender muy bien, ¿no? En el sentido, bueno, el propio Yoshua de Nazaret lo dice cuando habla del fariseo y el publicano, que el publicano era el que podía comprender cuáles eran sus desequilibrios, sus transgresiones, pero eso lo podía ver el mismo publicano. Y al final el fariseo, que parecía que no es el que tenía ningún pecado, ninguna transgresión, tenía la transgresión de la vanagloria. El problema de una posición moral es que podamos caer en la vanagloria de nosotros ser los poseedores de la verdad. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado con esta posición, porque es una posición que puede ponernos en una situación de idolatría, reemplazar a Dios. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer con las cuestiones morales es dejarlas al libre albedrío de cada alma. Yo no puedo juzgar
lo que cada alma decida para poder llegar a Dios. Y probablemente hay muchos caminos que pueden ser muy luminosos o muy oscuros para cada alma, pero es el camino que esa alma tiene que seguir para llegar a su redención. Por lo tanto, la redención no es una cuestión estrictamente moral. La redención es el aprendizaje de todo el camino, de todo el proceso. La redención opera cuando yo conozco lo que podríamos llamar las partes oscuras de mi alma, ¿no? Jesús de Nazaret estuvo 40 días luchando contra Satán. ¿Qué quiere decir luchando contra Satán? Eh, Implica que estaba reconociendo sus partes oscuras, las partes que le desequilibraban Aquí de sería alguna muy forma. importante, doctor Saban, decirle a la gente que no se trató de una lucha física, no se trató de una lucha cuerpo a cuerpo, por decirlo de esta manera. Es que la guerra interior, donde el alma tiene que tomar la decisión de qué camino va a tomar, es decir, cuál es el camino de la luz, cuál es su camino, porque al final de lo que estamos hablando aquí es que cada alma tiene su camino. Como cada alma tiene su camino, yo no puedo juzgar el camino del otro, porque si yo me pongo a juzgar el camino del otro, empiezo a ponerme en una situación divina, en situación de reemplazar a Dios. Y yo no soy Dios, ni usted es Dios, ni nadie es Dios, con lo cual, como llegamos a una conclusión de que nadie es Dios, esa alma tiene un camino donde tiene que tener un aprendizaje. Nosotros en la Kabbalah lo llamamos dat, conocimiento. Pero fíjese qué interesante que la palabra hebrea conocimiento implica conexión. Y la pregunta es, ¿alguien cómo se va a conectar? Mire, alguien se conecta cuando se siente desconectado, no solamente cuando uno está conectado. Entonces, las almas sufren porque se sienten desconectadas. Y con respecto a lo que usted dijo en la primera pregunta, de por qué una persona pueda tomar sustancias o pueda tener un desequilibrio, es porque lo que hay que analizar no es la consecuencia de un desequilibrio, es la causa por la cual ese desequilibrio aparece. Y lamentablemente nosotros somos muchas veces moralistas de las consecuencias y no analizamos las causas. Yo creo que hay que ver las causas por las cuales aparece el desequilibrio. Y le diría que desde el punto de vista de la Kabbalah sabemos cuál es la gran causa. La gran causa es que el alma sufre. Es decir, si alguien está desequilibrado, no es que está desequilibrado porque la quiere pasar bien. Alguien desequilibrado no la pasa bien, porque tiene que sufrir su propio desequilibrio. Nadie que está en un desequilibrio la pasa bien, la pasa mal, porque el alma está sufriendo. Entonces, en realidad, imagínense si al sufrimiento de esa alma le agregamos un condicionamiento, un juicio moral, le estamos agregando un doble sufrimiento, porque no la estamos ayudando a salir de ahí, sino por el contrario, la estamos todavía juzgando más. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que nosotros entendamos, cada uno de nosotros, el alma, tiene que tomar conciencia de la conexión con la luz, con el aprendizaje continuo, continuamente qué estamos aprendiendo. Es decir, en cada momento de la realidad, la pregunta es, ¿qué mensaje me está enviando Dios para este momento de la realidad? Es decir, ¿cuál es el mensaje que me está dando? Conozco una persona que me ha puesto este obstáculo, una persona que me ha hecho este daño. Pero la pregunta es, no, está bien, sufro este daño, pero la pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo en este proceso? ¿Qué fuerza tengo? ¿Qué confianza tengo en el proyecto de vida que tengo? Por lo tanto, la cuestión es más profunda. Aquí de lo que se trata es saber por qué la gente sufre, por qué el alma sufre. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, yo podría decir que la Kabbalah lo que hace es liberar a las almas del sufrimiento. De alguna manera podríamos decir que esto en el siglo I sería exorcizar los demonios. Por supuesto. Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Estamos hablando de que la Cábala le muestra a la persona la posibilidad de tener una confianza en esa luz que Dios le puso al alma de la persona. Es decir, uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es que la gente no confía en sí misma. Es decir, no confía, se siente muy impotente en salir de su propio sufrimiento. Yo creo, y todos los cabalistas estamos de acuerdo en esto, que el alma tiene una potencia muy grande, que el alma es como que, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, el alma es exitosa por definición. ¿Qué quiere decir exitosa por definición? Porque el alma trae todos los elementos para poder desarrollarse hacia la luz. El problema es la falta de conciencia del alma de tener esos elementos. Es decir, el alma no puede ver, porque la mente no lo puede ver, cuidado, porque la mente no puede ver los elementos con que el alma cuenta. Entonces, claro, usted de repente no puede ver los elementos con que su alma cuenta, entonces usted cree que usted no puede. Entonces, como usted no puede, ya se descalificó de manera anterior. ¿Y entonces qué empieza a suceder? Comienza a sufrir su propia impotencia, pero es una impotencia mental, no es la impotencia del alma, porque el alma es muy potente. El alma es muy potente, porque estamos hablando de que el alma es una fracción de luz divina. Entonces, a una fracción de luz divina tiene una gran potencia.
Pero la mente, en razón de los miedos, en razón de la seguridad, no deja que esa alma, que esa energía divina se pueda desarrollar. Por lo tanto, lamento decirlo, pero el principal, no quiero llamar culpable, el principal responsable por el cual el alma no puede salir en su revelación hacia la luz de su potencial, de su energía potencial, somos nosotros mismos con las condiciones mentales que tenemos, con nuestras limitaciones mentales. Como quien dice, entonces nosotros, después de haber pasado muchas situaciones, seríamos nosotros mismos los que vamos a sufrir las consecuencias de aquellas cosas que nos imaginamos, de aquellas cosas que nosotros creamos de manera negativa por no estar viviendo de una manera consciente. Porque justamente a nosotros no nos han enseñado cómo salir de la mente para ir a un nivel superior que llamamos la inteligencia, que se llama Sehel. Mira, en hebreo es una cosa muy clara. Usted tiene la mente racional, donde están los miedos, donde están los bucles mentales, Ujú. donde están las inseguridades. Esto lo ¿Será que llamamos ahí, la doctor vida. Saban, será que ahí está la parte principal del ticún que nosotros tenemos que realizar en este mundo? Totalmente, claro. La rectificación está dada en que nosotros tenemos que liberar el potencial de nuestra propia esclavitud mental. Ujú. Es decir, ahora, la cuestión es muy interesante. No es que como los orientales, con mucho respeto a todas aquellas filosofías que vienen de Oriente, salimos de la mente para quedar en blanco. No, no. Salimos de la mente para reformular la mente desde otro lugar. Es decir, volvemos a la mente, dado que somos occidentales y le damos muchas vueltas a la mente porque somos muy conceptuales y por lo tanto necesitamos de la mente y además porque la mente, la dimensión de la Binah, es una dimensión dentro del alma humana. Así que no podemos anular una dimensión que proviene dentro de la naturaleza humana, dentro de la naturaleza del alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trascender ese nivel, tenemos que trascender lo mental. Ahora, trascender lo mental es salir de lo mental para volver a entrar en lo mental, pero volver a entrar en lo mental con la felicidad que da, que otorga la expansión del alma hacia la luz. Y cuando hablamos de esto, tenemos técnicas, tenemos métodos dentro de la Cábala para realizar esa expansión. Por lo tanto, cuando estamos hablando de expansión, no estamos hablando de anulación de la mente, estamos hablando de un proceso de trascendencia, de subir en unos niveles mayores. Por eso le comentaba que en hebreo, Binah quiere decir mente racional, pero Sehel es un nivel de inteligencia que se acerca a una inteligencia de iluminación. Y esa inteligencia de iluminación proviene de que también opera la dimensión de la Jochma, la dimensión de la sabiduría o la dimensión de expansión, lo que en la época antigua, en los textos bíblicos se llamaba profecía, que es conocimiento intuitivo, ¿no? Entonces, claro, uno sale del conocimiento racional de la mente al conocimiento intuitivo, pero sale para volver a entrar a la mente con otro tipo de respuestas, porque lo que nos tiene atrapados en esa impotencia mental son siempre las mismas respuestas que nos damos a las mismas preguntas. Hay que cambiar las preguntas y hay que cambiar las respuestas. Perfecto, me parece muy interesante lo que estamos tratando con nuestro invitado, es el doctor Mario Javier Saban. Doctor Saban, en este momento es muy necesario, muy importante que nos vayamos a una pequeñísima pausa de comerciales. De regreso, quiero plantearle un par de tópicos más que sería muy, muy importantísimo que usted a través de la cábala, a través de la sabiduría que usted maneja, a través de este conocimiento que a lo largo de los años usted ha podido investigar, pues nos vaya dando también sus respuestas. Regresamos enseguida, amables seguidores. Interbytes, el mejor proveedor de internet por fibra óptica de pasaje. Seguimos trabajando para ofrecerles los mejores planes y servicios de internet con beneficios ilimitados en todos los rincones de nuestro cantón. Además, les recordamos que nuestro horario de atención se extiende de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados de 8:30 a 13 horas. No olviden seguir nuestras redes sociales oficiales para que estén al tanto de todas las promociones que tenemos para ustedes. Visítanos en las calles Machala y Rocafuerte esquina. Interbytes, internet a máxima velocidad. En Pelileo, Tungurahua, Mi Granja Supermarket es el lugar que la gente elige para realizar todas sus compras. Nuestros clientes nos prefieren pues contamos con los mejores productos, precios insuperables, infinidad de marcas, ofertas, premios por sus compras y mucho, mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para venir a comprar en el único supermercado donde encuentras todo lo que buscas? Mi Granja Supermarket, en Pelileo, a 300 metros del redondel de la Guambaleña Bonita.
Aquí estamos de regreso, amables seguidores. Esto es Entrevistados con Juan Carlos Flor. Como le habíamos dicho antes de irnos a la pausa, nos acompaña desde Barcelona, España, el doctor Mario Javier Sabán, profesor, maestro de Cábala. Así es que, doctor Sabán, le estamos pasando bien. No sé cómo se siente, cómo está usted. Muy bien, yo me siento increíble, me siento muy bien, muy feliz de estar contigo, poder hablar a todos los amigos, no solo de Ecuador, porque como va a estar en las redes, el tema es que siempre que está en las redes yo ya no saludo a un país en particular, saludo a donde nos estén oyendo en todo el mundo. Sí, es algo genial que el Eterno nos permite en esta oportunidad. Imagínense desde el sur del Ecuador y llegar a través de la tecnología hasta esta parte del mundo en donde usted se encuentra, que es la madre patria. Doctor Saban, hablemos un poquito acerca del Mesías, saliéndonos ya nosotros de la religión cristiana evangélica, de donde hemos, bueno, pues iniciado de pronto muchísimas personas que ven este capítulo. Eh, Hablemos ahora sí acerca del Mesías, pero de una mirada o desde un enfoque de la Kabbalah. Porque durante mucho tiempo se nos hizo creer, a quienes venimos justamente de esta religión cristiana, que aparecerá una persona, así como que por arte de magia, va a eliminar el mal de la humanidad. Cuando en Hebreos 5:14, por ejemplo, se habla que debemos ejercitar nuestros sentidos para poder discernir el bien y el mal. Entonces, ¿cómo va a estar esta situación si es que en algún momento se acabaría el mal? Doctor Saban, su respuesta, por favor. Mire, el tema es el siguiente, usted me pone en un aprieto muy grande porque no solamente en este punto tengo un tema con la teología cristiana, sino también con la teología judía. En definitiva, lo que yo voy a decir ahora va a ser estallar una especie de bomba teológica a muchísima cantidad de gente, ¿no? Porque la gran mayoría del judaísmo espera al Mesías y el cristianismo, la gran mayoría del cristianismo espera que Jesús vuelva por segunda vez. Y lamento decir que para mí no creo que venga ni por primera ni por segunda. Creo que no va a haber ningún Mesías que va a aparecer aquí. Y si hipotéticamente digo, aparece alguien, es el dios de la Merkabah, antropomórfico en su carro de fuego, en el carro de fuego de Elías, en el carro de fuego de Enoch. Así que a la primera cuestión es no estoy de acuerdo con la teología cristiana de que cree que el Mesías va a llegar por segunda vez, es decir, que Jesús va a venir por segunda vez, y no estoy de acuerdo con la mayoría del mundo judío que creo que va a llegar ningún Mesías. Ahora, ¿en qué posición me encuentro? Había un rabino, Hasdai Crescas, se lo conoce muy poco, que decía que la idea del Mesías no es una idea fundamental dentro del judaísmo, porque como idea fundamental dentro del judaísmo la puso Maimónides, que dijo que indudablemente es una idea, un principio de la fe, pero en el mundo judío el principio de la fe de Maimónides se puede debatir. Y Hasdai Crescas dijo que es un principio secundario, es decir, yo nací de madre judía, soy judío y puedo decir, no creo que venga ningún Mesías, porque no es un principio de la fe para mí, para muchos rabinos. Y sigo esa idea de Hasdai Crescas y la ejerzo. Es decir, yo creo que aquí no va a venir nadie que va a venir a salvarnos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque a través de los estudios míos de Kabbalah, yo llego a la conclusión de que todos los cabalistas a lo largo de la historia, incluido Jesús de Nazaret, dijeron que el reino está en el interior de nosotros, es decir, está en nuestros corazones, que nosotros somos el Mesías, que nosotros tenemos que traer la era mesiánica. Y por eso coincido con Kafka cuando dice, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos, porque no vamos a depender de una persona. Yo he realizado un análisis muy profundo del tema mesiánico en muchas de mis obras, en mi obra de la Merkabah, que es la tesis en teología que defendí en el 2018, donde digo claramente de que hay una imposibilidad, porque el Mesías realmente, si nos vamos históricamente al origen, era el que tenía que venir a independizar al pueblo de Israel del imperio romano o de cualquier imperio. Es decir, tenía que declarar la independencia del Estado de Israel. Muy bien, en 1948 el Estado de Israel se independizó y no apareció ningún Mesías. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó aquí? Pasó que el Mesías no llegó y el Estado político de Israel apareció. Quiere decir que ahora el mundo judío ya no podía esperar un Mesías que redimiera a Israel porque el sionismo había realizado esa redención. Así que la teología judía se tuvo que desplazar de un Mesías nacional a un Mesías internacional, es decir, al final de las guerras, ¿no? A lo que se llama la era mesiánica. Sí, yo creo que va a existir una era mesiánica porque estamos trabajando para eso, el Tikkun Olam. El Tikkun Olam quiere decir la redención. Pero lo que a mí me parece que es una pérdida de energía
es que la gente esté debatiendo teología, si llega o no el Mesías, si es Jesús o no, cuando en realidad lo que hay que hacer aquí es trabajar, terminar con la pobreza, impartir justicia, etcétera. Es decir, yo creo que la teología es un entretenimiento para gente que no tiene mucho que hacer, porque lo que tenemos que hacer es trabajar para crear un mundo mejor, que es el Tikkun Olam. Con lo cual, yo no creo que sería muy constructivo estar pensando en quién va a ser el que nos viene a salvar, porque en realidad nos tenemos que salvar nosotros mismos. Es decir, el Mesías que tenemos en nuestro interior, como humanidad nos tenemos que venir a salvar. Si no, entonces estamos en un mesianismo que justifica una actitud pasiva. Yo voy a esperar a que llegue el Mesías a que me venga a salvar algo que viene de afuera. Pero esto es una salvación muy infantil. Yo no espero a que me venga a salvar alguien de afuera. Yo, desde mi propio punto, yo tengo que hacer el trabajo, como decimos en la Cábala, nada se mueve arriba si no se mueve abajo. Entonces, tenemos que mover abajo para que se pueda mover arriba. ¿Qué quiere decir mover abajo? Mover abajo quiere decir que nosotros tenemos que trabajar por la redención. A mí realmente no me interesa la identidad de quien venga nadie. Lo que a mí me interesa es qué estoy aportando para que llegue la era mesiánica. ¿Qué estoy aportando yo en mi esfuerzo personal, en mejorar el mundo, en tratar de que la gente no sufra a nivel del alma? ¿Cómo estoy de alguna manera operando o trabajando en pro de que termine el sufrimiento? Y el tema teológico de quién es el Mesías o no quién es el Mesías, me parece una pérdida de energía y un entretenimiento que no nos lleva a ninguna parte. Porque dos personas que estén debatiendo y perdiendo el tiempo en quién es el Mesías, sin realizar Tikkun Olam, sin trabajar por un mundo mejor, en realidad estas dos personas no están trabajando por un sentido. Es decir, están nada más luchando por teorías. Entonces, no tiene que ver la teoría. Por eso digo, la mente es muy peligrosa, las creencias son muy peligrosas. Somos muy peligrosos con las creencias. Hay que tener mucho cuidado porque lo que nos define es la acción de redención que hagamos en esta realidad y no la creencia. Es decir, puede haber una persona que crea en Jesús como el Mesías y otra que no, pero no lo define esa creencia. Lo define realmente qué comportamiento ético tiene esta persona. Mire, el samaritano de la parábola de Jesús, que yo sepa, no era judío ni era cristiano. Cristiano no era porque el cristianismo no existía. Así es. Y judío no era porque era samaritano. Por lo tanto, ni pensaba que iba a venir el Mesías en Jesús, ni pensaba nada. Este samaritano ayuda al herido. ¿Qué sucedió con el samaritano? Que en la parábola alcanza la misericordia. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los samaritanos actuales? Es decir, porque la cuestión está ahí, la cuestión es en la conducta ética, en la conducta personal, en tratar de hacer lo mejor posible. Claro que uno se equivoca en la vida y muchas veces uno se equivoca. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Con una persona que me equivoqué, diga una persona, mire, aquí el doctor Sabán se equivocó conmigo cuando me crucé en la vida con él. Pero por supuesto, usted y yo y todos somos seres imperfectos, somos falibles y hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida. Pero todos lo que intentamos hacer es construir un mundo mejor, construir una cultura mejor. Estamos tratando de mejorar. Yo no creo en alguien que quiera venir a destruir. Y esa que viene a destruir, bueno, cumple también su función, que es algo muy secreto, muy oculto para analizarlo. Entonces, vuelvo a reiterar, las ideologías, las teologías, las creencias abstractas, es decir, que alguien me diga, mira, el Mesías es esta pared. Bueno, mire, es esta pared, ok. ¿Usted cree que es esta pared? Es esta pared. Pero la pregunta no es en qué cree, sino qué hace. ¿Cuál es la conducta que usted lo define? Mire, el buen samaritano hoy podría ser el buen ateo. No me interesa que no crea en Dios esta persona. Pero puede que esta persona sin creer en Dios esté construyendo el Tikkun Olam, esté realizando la redención del mundo. Le preguntaron al gran cabalista Cook, Abraham Cook, un hombre que murió en 1935, uno de los grandes cabalistas del siglo XX, por qué él iba a las granjas colectivas en Israel, que se llaman en hebreo kibbutzim, a las grandes granjas colectivas de gente que era atea, muchos de ellos eran socialistas o comunistas. Y él era un hombre ortodoxo, religioso ortodoxo. Muchos discípulos le decían, usted pierde el tiempo impartiendo conferencias a gente que es atea. Y Cook les contestaba, miren, esta gente está en el plan de Dios. Así que no sabemos qué función cumplen en el plan divino esta gente. Por lo tanto, yo creo que los seres humanos no deberíamos estar permanentemente en ataques teológicos y en entretenimientos teóricos que nos saquen del foco de la redención del mundo, que es el mejoramiento de nuestro mundo.
coincido totalmente con usted y bueno, pues uno de los principales motivos que nosotros nos hemos animado para llevarles esta serie justamente es para traer un nuevo conocimiento de diferentes personas, no segregando, sino más bien tratando de aportar a esto que usted mencionaba, doctor Saban, que es muy, muy importante saberlo acerca de la redención del mundo entero. Doctor Saban, si es que con la pregunta anterior ardió Troya, yo creo que con esta siguiente, o sea, como que algo va a pasar, no sé, el cohete chino le va a quedar muy, muy poco a esta situación, pero imagínense esto, doctor Saban. Segunda de Samuel 24 dice que Dios incitó a David a censar al pueblo. Y en Primera de Crónicas 21 dice que fue Satán el que incitó a David a censar al pueblo de Israel. ¿Será acaso, doctor Saban, que Dios y Satanás operan de la misma manera o acaso será que Dios y Satanás es la misma figura? ¿Qué nos podría decir Mire, de estos el puntos? tema es el siguiente, cuando nosotros analizamos a Satán, también tiene diversos nombres en el texto bíblico. Por ejemplo, aparece en la Torá con el nombre de Azazel y también lo conocemos como Samael. Ujú, Ahora, lo curioso es que mucha gente, claro, quizás los que no conocen hebreo no conocen el final, porque él quiere decir Dios. ujú, Entonces, cuando estamos hablando de Samael, estamos hablando de que este Satán lo envía a Dios. Entonces, claro, aquí la gente, digamos, se le da un poco de pavor, le da un poco de miedo. Así que no tienen que tener tanto miedo, porque este Satán es divino. Lo que pasa es que lamentablemente ha habido, sobre todo en el mundo cristiano evangélico, mucho, una división muy grande entre Dios y Satán, como si fueran dos fuerzas opuestas, ¿no? Una dualidad. Una dualidad que en realidad no es ni judía ni cristiana, viene del maniqueísmo. Es decir, las fuerzas de la oscuridad están en contra de nosotros y nosotros en contra de la oscuridad. Bueno, proviene más también del mundo esenia, ¿no? De las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, de los grupos de Qumran. Pero si nosotros hacemos un análisis profundo, ¿por qué se inserta de alguna manera el mal en el mundo? Es porque ese elemento Dios lo pone de manera divina. Es decir, la pregunta para que aquella gente que conoce la Biblia es, que yo haría a la persona que nos está escuchando, es, ¿quién creó la serpiente? Porque la serpiente andaba por el Gan Eden, ¿no? Por el jardín de Edén, pero la pregunta es, ¿quién la creó? Podemos llegar a la conclusión que se creó sola, tipo Darwin, pero que nosotros sepamos en nuestra tradición, la crea Dios. Entonces la pregunta es, si a la serpiente la crea Dios y la serpiente va a hacer la tentación de Eva, entre comillas, porque hay que analizar el texto, no es tan claro lo que estamos diciendo, es el mismo Dios el que está enviando a la serpiente para que dentro del sistema de alguna manera existe ese mal y nosotros podamos merecer la redención, porque el problema que había en el Gan Eden es que nosotros teníamos un paraíso que no nos habíamos ganado. Y el mal se introduce en el mundo para poder ganar el paraíso ahora. Por lo tanto, el mal tiene una función. Lo que pasa es que la gente no entiende cuál es la función del mal, pero la gente tiene que entender que si la serpiente fue creada por la divinidad, Satán está creado por la divinidad con una función. Por eso, cuando una persona de alguna manera cae bajo la caída de Satán, Satán llora, no se pone alegre. ujú. Porque Satán se pone alegre, está contento cuando la persona lo derrota. Es decir, cuando es derrotado el Satán, porque el Satán está diseñado para ser derrotado. Por lo tanto, Satán no quiere ganar nunca, porque ganar para Satán es perder. Es decir, Satán cuando pierde gana. Ujú. Es una paradoja. Es decir, cuando el ser humano puede integrar su parte oscura y puede de alguna manera seguir adelante y tener confianza en sí mismo, es que Satán no le ha ganado y entonces Satán ha ganado. Ha ganado porque ha sido derrotado, porque el ser humano ha podido tener esa luz, puede ahora merecer la luz divina. Por lo tanto, a toda la gente que nos esté oyendo, tranquilos con el Satán. Satán no es malo, Satán es otro enviado por la divinidad, lo cual hay que entender la función de por qué. Yo justamente hace pocos meses, en enero de este año, justamente he publicado una obra que se llama Las estrategias del Satán, para tratar de explicar realmente, sobre todo el capítulo 11 de esta obra que he publicado, que es el libro de Job, porque mucha gente entiende a Satán como una especie de contrapoder divino, y un contrapoder divino que parece que no puede ser nunca derrotado, con lo cual estaríamos diciendo que Dios es impotente, sería una contradicción decir que Satán nunca puede ser derrotado. Si Satán está contra Dios y Dios nunca lo puede derrotar, llegamos a la conclusión que tenemos un Dios impotente. No, no. Satán es un enviado de Dios. Dios tiene toda la potencia, pero lo envía a Satán con la fuerza de poder elevarnos en el nivel de conciencia para merecer la luz divina en un nivel superior. Entonces, el Satán, amables oyentes, amables seguidores de esta programación,
no opera de una manera independiente por lo que Él quiere, sino siempre y cuando pues, se dé el visto bueno por parte del Eterno para que haga tal cosa. Doctor Mario Sabane, en realidad ha sido un gusto, un privilegio muy grande. Las palabras de agradecimiento podrían quedarse cortas en realidad para expresar toda esta alegría que yo he sentido. ¿Sí? Es un regalo del Eterno muy, muy grande. Todas las entrevistas anteriores y las que se vienen son muy especiales, pero esta tiene una particularidad muy grande porque desde el inicio, cuando yo recibí su correo electrónico en donde aceptaba nuestra invitación, esa frasecita la voy a llevar muy, muy dentro de mí. Me dijo, le envío una lluvia de luz. Entonces, en realidad, doctor Sabane, ha sido muy, muy importante el hecho de que esta luz no solamente se quede con Juan Carlos Flor, sino también con todas las personas que logren ver este segmento. Doctor Mario, muchísimas gracias. ¿Cuáles serían sus palabras finales? Gracias, Juan Ya. Carlos. Primero que todo, una gran felicitación a ti por todo este esfuerzo que tú haces. Creo que estamos viviendo momentos muy importantes. Creo que estamos en una época muy interesante, pero una época donde tenemos mucha responsabilidad con el planeta, con la humanidad y sobre todo con cada uno de nosotros mismos. Tenemos un trabajo muy fuerte, muy grande. Yo no llego a comprender cómo la gente se aburre, porque no hay cómo aburrirse en este plano de la materia. Tenemos demasiado trabajo por hacer y poca gente comprendiendo el trabajo que hay que hacer, que es tan grande, que es traer luz a este mundo. Y traer luz a este mundo requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, y creo que, y por eso le felicito, que usted está en ese camino, que espero que Dios le proteja, lo bendiga, y que usted realmente encuentre el sentido de su vida, como realmente yo siempre es mi deseo para todos aquellos que nos están escuchando. Así que muy agradecido por la invitación. Doctor Sabane, muchísimas gracias. Si es que el Eterno, si es que el universo, si es que la vida lo permite, en alguna otra ocasión poder conversar sería muy, muy interesante. Mi doctor, un abrazo sincero, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un placer muy grande. Gracias, Juan Carlos. Shalom. Y a nuestros seguidores no se olviden de sintonizarnos en las diferentes redes sociales, así es que, amables amigos, pues será hasta la próxima oportunidad en donde les presentemos otro capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor. Bendiciones.